Algunos colegas con los que trabajé no entendían cómo 27 millones de venezolanos no podían tumbar el régimen. Algunos incluso me decían que éramos unos cobardes por no salir a la calle a romper todo. Imagínate. En este capítulo pretendo dar un poquito de claridad a la historia moderna de Venezuela para entender por qué está donde está y cómo ha logrado el régimen permanecer 25 años en el poder. Comencemos entonces con Venezuela. Pedazo de historia. Con Katherine Calderón. Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Empecemos como siempre desde las bases. Venezuela es un país soberano desde 1811 aproximadamente. Digo aproximadamente porque aunque es la fecha oficial, hubo vaivenes de conflictos entre separatistas y adeptos a la corona española que no se detuvieron sino hasta la famosa batalla de Carabobo en 1821. En ese momento Simón Bolívar fue el líder del movimiento. Su ideal era unir todas las antiguas colonias españolas en una nación. Así surgió la Gran Colombia, integrada por territorios de Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Aunque esta unión se disolvió en 1830, la relación entre los países permaneció siendo relevante. El resto de las décadas de ese siglo estuvo plagada de inestabilidad política y conflictos entre liberales y conservadores, y entre quienes pensaban que cada provincia debía ser autónoma y quienes defendían el centralismo del poder en el gobierno nacional. Ya para el siglo XX, es decir, los años 1900, la cosa empieza a ponerse interesante, por decirlo de alguna manera. Tuvimos el primer dictador oficial, Juan Vicente Gómez. Su mandato se extendió durante 3 décadas hasta su muerte, aunque fue controversial porque logró estabilizar el país y mejoró la infraestructura. Podría extenderme bastante con el tema del desarrollo de la infraestructura y el crecimiento de las ciudades en Venezuela, pero movámonos mejor hasta la década del 60. Luego de varios golpes de estado se estabiliza la situación y Rómulo Betancourt gana las elecciones de 1958. Ahora lo clave. Desde el 58 hasta 1999, 2 partidos políticos gobernaron en Venezuela en periodos de 4 años. Los partidos políticos eran COPEI y Acción Democrática. Atentos acá. COPEI era un partido social cristiano con tendencias de centro-derecha. Acción Democrática era socialdemócrata de centro-izquierda. Uno pensaría que había un equilibrio, ¿no? Pues parece que el pueblo no lo sentía así, o por lo menos parece que así no lo sentían los grupos socioeconómicos más bajos. En 1992 ocurre algo importante de destacar. El despreciable, y me permito el adjetivo, Hugo Chávez llevó a cabo un golpe de estado el 4 de febrero de ese año. Podríamos decir que fue infructuoso, pero a largo plazo resultó un hito con el que se haría famoso. Chávez fue detenido por las autoridades el mismo 4 de febrero, momento en el que aprovechó de expresar su descontento. Algunos analistas piensan que, más que un castigo, su aprehensión resultó ser un trampolín en su carrera política. Supongo que por la libre expresión o por tratar de calmar las aguas, pero le dieron el espacio en cadena nacional para llamar al cese de armas. En ese momento, su popularidad explotó. Si hubiesen existido las redes sociales, se habría hecho viral. Chávez tenía carisma para atraer audiencias. Yo tuve la oportunidad o desgracia de conocerlo en persona y fui testigo de su atracción de masas, el poder y seguridad con que se expresaba. Al mismo tiempo, había una especie de calidez con la que llegaba a la gente. Era difícil, supongo, para muchos ver sus intenciones o sus métodos. Incluso en la actualidad hay personas que lo siguen defendiendo. Algunos creen que él estaría avergonzado del gobierno de Nicolás Maduro. Yo, en mi no tan humilde opinión, creo que él sabía a dónde llevaba al país creando relaciones con potencias comunistas como China y Rusia. Dos años después de su detención, Chávez fue absuelto por el entonces presidente Rafael Caldera a través de una amnistía otorgada por él. ¿Por qué un presidente daría amnistía a un delincuente? Pues se dice que para tratar de frenar la división del país. Yo, como muchos, creemos que Caldera, al ser un presidente de derecha, quería ganarse la simpatía de personas de izquierda liberando a su líder, o a quienes ellos habían convertido en su líder. Lo cierto es que el fatídico año de 1998, Chávez gana las elecciones presidenciales con 56% de votos a su favor. Su primer acto como presidente fue promover el cambio de constitución ampliando los poderes del Ejecutivo.
¿Cómo? La nueva constitución le entregaba poder al presidente de tomar decisiones sin necesidad de consultarlas con la Asamblea Nacional. Además, se modificó la forma de elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, lo que facilitó la designación de jueces a fines del gobierno. Venezuela era o es un estado federal, es decir, concentraban todo el poder bajo un mismo marco constitucional, pero contaba con provincias o estados que tenían su organización interna a través de gobernadores. Pues la nueva constitución le restó poder a los gobernadores para darle más autoridad al presidente. ¿Cómo se tradujo esto con un ejemplo? Pues los policías. Cada estado en Venezuela contaba con un organismo semi-independiente. Con la Constitución del 99 pasó a formarse la llamada PNB, Policía Nacional Bolivariana, que era controlada por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que de paz no tuvo nada. Todo al final era una excusa para, en definitiva, convertir al presidente en un dictador. Tan simple como eso. ¿Cómo es posible que permitieran la aprobación de una constitución tan terrorífica? Lo cierto es que tenía 9 años y no recuerdo, pero yo te diría que con una muy buena propaganda política. Además, lo que se lee en internet es que se aprobó a la primera votación, que es que nadie la leyó. Sé que da frustración y no es para que lo comprendamos, pero entender el contexto social ayuda. La población estaba enamorada de Chávez, hipnotizados con sus promesas. Estaban cansados de procesos burocráticos y pensaron que una persona tan distinta como él, en el poder, haría cambios favorables. Bueno, nos dejó un país en ruina, una pobreza que alcanza el 85%, y hablemos que la pobreza en Latinoamérica es pobreza de verdad. Y eso sin mencionar las repercusiones culturales. Venezuela se ha quedado detenida en el tiempo. Es triste y frustrante. Pero entonces, ¿cómo gobernó Chávez 2 periodos más? Pues en el 2002 se produjo un intento de golpe de estado contra él, pero la oposición siempre estuvo muy dividida. No lo lograron concretar y la firmeza de Chávez los terminó por devolver a sus puestos. Luego de esto, la industria más grande de Venezuela, la petrolera, presentó un paro a modo de huelga. Por supuesto, generó una crisis económica aún mayor. Finalmente, la oposición de Chávez fue despedir a todas las personas que supuestamente participaron en ello. Los despidos fueron masivos y aleatorios, quiero decir, realmente despidió a todo el mundo y a ninguno se les entregó finiquito ni explicación. Y ahora esa élite de PDVSA ha pasado la línea. Entonces yo anuncio lo siguiente. Anuncio la destitución, despido de las siguientes personas. Ya está bueno. Yo no tengo problema de rasparlos a toditos si a toditos hubiera que rasparlos. Personas que tenían 5, 10, 15 o 20 años se fueron sin más. Cerca de 18.000 trabajadores de la noche a la mañana se quedaron sin piso, sin nada. Pero eso no explica cómo seguía siendo popular Chávez, ¿cierto? Voy con una explicación medio coloquial. Chávez saca a los opositores de estas industrias y coloca a sus fieles amigos, los militares. Tú me dirás que de la noche a la mañana un militar pasa de ganar 500 o 600 dólares en esa época a ganar 3.000 o 4.000. Lo adoraban. Chávez sabía lo que hacía. Empezó a expropiar industrias y grandes empresas a diestra y siniestra para cederlas a las personas que podrían ayudarlo a mantenerse en el poder. Todos sabemos que una dictadura, sea de izquierda o de derecha, debe tener al cuerpo militar de su lado. Y en este caso, los beneficios eran infinitos. Venezuela era un país rico. En marzo del 2013 finalmente se anuncia la muerte de Hugo Chávez. Un momento de celebración para algunos y de tristeza para otros. Nicolás Maduro desde entonces hasta ahora se ha robado 3 elecciones. En el 2013, en el 2018 y la más reciente en el 2024. ¿Pero cómo va a ser que se robe elecciones? Pues podríamos hablar del proceso electoral en Venezuela. ¿Se acuerdan lo que le dije de que Chávez había modificado la Constitución para tener más poder sobre otros poderes del Estado? Pues modificó el poder electoral. Desde el 2004 las elecciones son digitales y desde el 2006 hasta el 2021 Tibisay Lucena fue la presidenta del CNE, es decir, del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué papel jugó esta señora en todo esto? Tibisay Lucena socavó la democracia en Venezuela, manipulando varias elecciones, incluso Smartmatic, la empresa fundada en Estados Unidos, encargada de las máquinas de votación, declaró que los resultados fueron alterados. Pero no solo quedó ahí. También se encargó de inhabilitar a políticos opositores para que no pudieran medirse en elecciones contra el oficialismo.
Por toda su coordinación y entre muchas cosas más, el régimen ha logrado conservar el poder. Bien, pero hablemos de las protestas, porque impresionantemente muchos siguen creyendo que las personas se han aguantado estas falsas elecciones solo porque sí. En el 2013, cuando ganó el opositor Enrique Capriles, el pueblo salió a las calles. ¿Cómo respondió el régimen? Con disparos, no de balas de goma, balas de plomo, reales. Ahí es cuando la famosa Miss Turismo fue asesinada. Todos tenemos marcado en la memoria la imagen de cuando la intentan salvar llevándola en una moto. En el 2017 ya sabíamos que las próximas elecciones serían fraudulentas. Además, el Tribunal Supremo de Justicia intentó asumir las funciones de la Asamblea Nacional que controlaba la oposición, convenientemente, por supuesto. Para este momento, la escasez de alimento produjo tensión. La inflación alcanzó el 2.700% ese año. Es una cifra que no entiendes hasta que la vives. El pueblo salió nuevamente a las calles. Las protestas se extendieron por 4 meses. El gobierno sacó a los colectivos. Los colectivos, en resumen, son civiles o delincuentes armados por el gobierno que obtienen recompensas menores por amedrentar a los protestantes. Estos grupos están conformados por pandillas, personas de un estrato social todavía más pobre, que sin educación ni ninguna preparación más que la delincuencia acceden a estos actos. Hay imágenes de tanquetas militares atropellando civiles, mujeres siendo brutalmente golpeadas por partidarios del régimen con porras, y ni hablar de las torturas a los detenidos. En ese tema no me meto porque es muy sensible, pero si tienen curiosidad pueden investigar sobre el helicoide en Venezuela. Ya más recientemente, con la victoria de María Corina en las primarias y su inhabilitación por parte del CNE para medirse con Maduro en las elecciones presidenciales del 2024, surge una nueva figura, Edmundo González Urrutia. Resumiendo, ganó respaldado por María Corina, demostrado esta vez con actas en mano, surfeando toda organización de trampa por parte del gobierno. Al momento en que grabo este podcast, Maduro está dando un golpe de estado en Venezuela, autoproclamándose presidente sin respaldo internacional. ¿Qué pasará? No sabemos, aunque guardamos la esperanza de pronto ver un cambio positivo en el país. Hemos dejado varias aristas por fuera, como la figura del líder del Cartel de los Soles y actual Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello. Tampoco hemos hablado de la MUD, la Mesa de la Unidad Democrática, el partido opositor más famoso en Venezuela, y que no había logrado unidad política hasta ahora con María Corina. No hemos hablado de la carrera de María Corina, que es de hecho muy importante. Pero bueno, lo que sí hemos mencionado son las bases para comprender un poquito los orígenes del conflicto en Venezuela. Gracias por escucharme, yo soy Katherine Calderón y esto fue Pedazo de Historia. Hasta la próxima.